Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo y este tema se llama, como lo mandé en el grupo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y entonces cuando decimos cómo es Dios, vemos diferentes atributos de Dios. Y como son muchos los que tenemos por ver, vamos a ver 24 atributos. Vamos a hacerlo así, que vamos a ver 3 por vez, 3 por lección, para que no vayamos tan corriendo, ¿no? Para que vayamos avanzando de a poquito, meditando en los pasajes que vamos viendo y podamos realmente también tener un tiempo también de preguntas y respuestas, para que realmente lo que escuchamos y lo que aprendamos lo podamos tener en nuestro corazón. Bueno, así que hoy vamos a ver 3 atributos de Dios. El primero, Dios existe. Segundo, Dios es conocible. Y tercero, Dios es independiente. Son las 3 cosas que queremos ver. Dios existe, Dios es conocible y Dios es independiente. Y para cada uno de estos atributos o cada uno de estos temas, vamos a ver 3 preguntitas que nos van a ayudar a meditar en el tema, en lo que hemos aprendido. Bueno, ¿cómo es Dios? Así como la Biblia es la fuente más alta de información en cuanto a sí misma, Dios es la fuente más alta de información sobre sí mismo. Si nosotros dijéramos que hay algo o alguien que sabe más de Dios que Dios mismo, entonces Dios no sería Dios. O sea, es por ejemplo, si viniera Dominga y me dijera yo sé más de Santi que lo que Santi les dice, entonces no soy Santi, no sé. O sea, entonces sería Dominga más grande que Santi. Sería mi mamá tal vez, ¿no? Que conoce cosas que yo no sé, ¿no es cierto? Pero el hecho es que Dios no tiene a alguien más grande que Él. Él tampoco fue engendrado. Cuando Dios habla, y Dios ha hablado en su palabra, tenemos acá la única fuente veraz sobre Dios. La palabra de Dios, y también en la creación podemos ver muchas cosas de Dios. Pero de una forma completa las vemos, más plena, digamos, la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos acercamos ahora a las Escrituras para aprender sobre Dios. Nuestra pregunta es, ¿cómo es Dios? Así que vamos a empezar entonces con el primer punto. Dios existe. Dios existe. Y para eso vamos a la Biblia y vamos a ver qué dice la Biblia sobre la existencia de Dios. La Biblia simplemente da por cierto que Dios existe. No dice, una vez hace mucho tiempo, acá se está Rosa desde Inglaterra, ¿o cómo es? O ya volvió, no lo sé. Bueno, la palabra no dice simplemente sobre Dios que es, digamos, algún tipo de creación sobre Dios o algo porque Él no fue creado. No aparece algo donde está el comienzo de Dios. La palabra da por hecho que Dios es, desde siempre es. Antes de que todo fuera creado, Dios es. Dios existe. Más allá de toda la creación, Dios existe. ¿Cómo empieza? En el principio dice. Correcto. Ahí como dijo Karen, la palabra empieza, si vemos Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Buscamos En ese. un principio creó los cielos y la tierra.
Correcto. Fíjense lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, no dice cómo Dios es o cómo Dios existe. Da por hecho que Dios existe. Punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios siempre fue. Antes de que todas las cosas fueran creadas, ya estaba Dios. Él es desde siempre. Él es el creador de todo lo que vemos y todo incluso lo que no vemos. La Biblia también nos dice que todas las personas en todas partes tienen un sentido profundo, interno, que Dios existe, que ellos son sus criaturas y que Él es su creador. ¿Son conscientes de eso ustedes? Todas las personas en todo el mundo tienen un sentido interno de que Dios existe. Ay, no, pero hermano, ¿y qué pasa con los ateos? No hay batalla más grande que la que tienen los ateos. Luchando contra ese conocimiento que tenemos en la creación, en todo lo que podemos ver y experimentar, de que hay un Dios que tiene que haber hecho todo esto. Es una batalla grande la que tienen los ateos. Todas las personas saben en su hombre interior que Dios existe. Leemos también en la palabra cómo dice el necio en su corazón. No hay Dios, como dijo Dominga. No hay Dios. Así dice el necio en su corazón. O sea, el necio, ¿lo ven a eso? El necio. Una persona que está hablando necedad. Él dice, no hay Dios. Entonces, cualquier persona atea que venga con un montón de pensamientos filosóficos es solo necedad. Puedes perder tu tiempo y escucharlo, pero es solo necedad. Leemos en Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 19. No hace falta que lo busquen. Los que quieran pueden. Fíjense que yo no marqué ningún pasaje a propósito, para que ustedes, los que quieran, puedan buscar conmigo. Hasta me pueden ganar buscando, de lo rápido que son. Y los que... Romanos 19, ¿qué? Romanos capítulo 1, versículo 19. Amén. Entonces, los que quieran pueden buscar y leerlo, pero los que quieran, los que prefieran, pueden simplemente escuchar lo que yo les leo. Romanos 1, versículo 19. Y luego, si Dios quiere, les haré llegar el audio para que los que quieran volver a trabajarlo pueden escucharlo y volver a verlo. O pueden tomar nota y leer y estudiarlo después, ¿no? Romanos 1, 19. Que por cierto, los apuntes también se los he enviado. Así que los apuntes también pueden mirarlos. Estamos viendo el primer punto, Dios existe. Romanos 1, 19. Fíjense lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que está diciendo acá es que las personas de todo el mundo, esas personas que no tienen la Biblia también, los que nunca escucharon la Biblia, nunca escucharon sobre Jesucristo, dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se le ha presentado, les ha manifestado a todas las personas del mundo que Él es el creador. Continúo leyendo, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa para su condenación el día que estén al frente de Dios para dar cuentas de por qué no le han venerado, por qué no le han dado la gloria a Él.
porque dice que Dios mismo, a través de las cosas hechas, es decir, a través de la creación, se ha manifestado a cada personita de este mundo. A todo el mundo se ha manifestado. Habrán escuchado a esa gente que dice, ay, ¿y qué pasa de la gente que vive en África, en alguna tribu, y nunca escucharon la palabra? Acá te lo está diciendo. Aún la tribu más remota debería saber que Dios existe y debería darle la gloria al Dios verdadero. Pero ¿qué continúa diciendo acá? Que no tienen excusa, dice, porque ellos no lo veneran a Él, no le dan la gloria a Él. Continúa diciendo el versículo 21. Estamos todavía en Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, todo el mundo lo conoce a Dios, en ese sentido general. No a través de Jesucristo, pero en ese sentido general, a través de la creación. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hacían? En vez de adorar a Dios, adoraban a un reptil. Adoraban a un cuadrúpedo, a un elefante, a una vaca. Adoraban a una imagen de acera, una imagen de madera, de lo que sea. Y no adoraban a Dios. Adoraban a una imagen de la Virgen María. Adoraban a una imagen de lo que sea. Y no adoraban a Dios. Por lo cual, versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí ven, ¿a quién honraron? A la criatura antes que al Creador. Dios no quiere que honremos, que glorifiquemos a las criaturas, No importa qué criatura sea. No importa si es San Pablo apóstol. No, dice Dios. No, a la criatura no adoren. San Pedro apóstol. No, dice Dios. No adoren a la criatura. La Virgen María. No, dice Dios. A la criatura no adoren. Jesucristo. Sí, Señor, dice el Señor. A Él sí le adoren, porque Él es Dios. Fíjense que en la palabra dice que cuando se postraban ante Jesucristo, Jesucristo no los reprendía. Él aceptaba la alabanza. En el libro de Apocalipsis leemos de Él que le adoran al Cordero. Le adoran. Y nadie es reprendido, porque el Cordero es bendito por siempre. Él es Dios. Jesucristo es hombre, sí, pero Él es Dios. Y por eso es digno de toda alabanza. También es digno de toda alabanza porque Él hizo la obra por nosotros. No se olviden que Él se hizo hombre, pagó por nuestros pecados en la cruz y Dios lo elevó sobre todas las cosas, sobre todos los cielos lo elevó, dándole un nombre del cual toda rodilla se arrodillará y le dará a Él la honra. Él es el vencedor. Él es nuestro Dios y Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria. Pero sabemos que esta gente de la que estamos hablando acá no sabe nada de Jesucristo. Muchos de ellos, ¿no es cierto? Dijimos que Dios se ha manifestado a través de la creación a todo el mundo. Y ellos no saben de Jesucristo. Muchos, aquellos que nunca vieron la Biblia,
Sin embargo, a través de la creación deberían darle la gloria a Dios, pero no lo hacen. Le dan la gloria a cualquier imagen o cualquier cosa que se les ocurre antes de dársela a Dios. Acá lo tenemos escrito. El punto es, Dios existe. Dios existe. Y en nuestro hombre interior, aun si nunca hubiéramos escuchado sobre Dios, sabemos que tiene que haber un Dios allá afuera, que hay un Dios, pues Él se nos ha manifestado y como hemos leído en el versículo 19, hemos logrado conocer a Dios. Lo que pasa es que después con el tiempo empezamos a armarnos, a maquinar cosas y empezamos a darle la gloria a otras cosas. Pero cuando somos pequeños empezamos a pensar, tiene que haber un Dios ahí y Dios y vemos la creación y estamos sorprendidos y maravillados, pero luego damos cabida a pensamientos vanos en vez de pensamientos que den la gloria a Dios. Eso es también parte de nuestra naturaleza perdida, nuestra naturaleza caída, que nosotros nos terminemos entregando a todo tipo de pensamientos que no le den la gloria a Dios. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. Es por la gracia de Dios que nosotros le conocemos como ha de ser conocido. Es por la gracia de Dios. Entonces, Dios se reveló. Podemos conocerle a través de la creación. Pero ¿de qué otra forma podemos conocer a Dios? Nosotros podemos conocer a Dios a través de la creación. Pero ¿de qué otra forma podemos conocer a Dios? Leyendo su palabra. Muy bien, Cristina. Correctamente. Eso quería escuchar. Acá está. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros tenemos un llamado muy importante a estudiar su palabra. Una vez les pedí que estudiaran de memoria Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y ese pasaje decía algo muy, muy importante. Dice algo muy importante. Deuteronomio 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, aquí, en la palabra, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios quiere que guardemos cada palabra suya. Y no solo nosotros, que la demos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones. Tenemos un llamado muy importante. Dios se ha revelado en su palabra. Y por eso leemos el Nuevo Testamento como Jesucristo constantemente cita el Antiguo Testamento, cita su palabra. Como está escrito, como está escrito, como está escrito. Él cita esas palabras. Y luego nosotros citamos lo que dijo el Señor. Y le llevamos este mensaje a todas partes. ¿Cuál es el gran llamado que tenemos? ¿Dónde encontramos el mensaje de la gran comisión? En la palabra. Correcto. Encontramos en Mateo capítulo 26 y en el versículo 18. Mateo 26, versículo 18. Y él dijo, Jesucristo dijo, me equivoqué de pasaje. Versículo Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. ¿Estamos todos ahí?
Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí ven la importancia de que llevemos este mensaje de salvación a todas partes. Es el deseo de Dios que no solamente hagamos discípulos, sino también que los bauticemos. Y no solo que los bauticemos, sino que les enseñemos a guardar las palabras suyas. Él se ha manifestado, Dios ha querido en su gracia manifestarse. Y es a través de su palabra que nosotros podemos ser discípulos de Jesucristo. Podemos ser salvados por su santa sangre. Podemos seguirle a Él, conocerle a Él y guardar su palabra. Conocemos ese pasaje tan famoso de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice, versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Lo ven? La fe viene por el oír. Hay una persona que está predicando, pero ¿qué está predicando? ¿Filosofías del mundo? ¿Política? No, la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiénes son los mejores predicadores? Los que predican la palabra de Dios. Los otros no son predicadores, son charlatanes. Pero la palabra de Dios ha de ser ese mensaje que el Señor quiere acercarnos. Y siempre tiene que ver con un mensaje de para la salvación, digamos, tiene que ver con el mensaje de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y por qué lo necesitamos a Él? Id y haced discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Han leído en alguna parte de la Biblia somos discípulos de Dios? ¿O han leído siempre somos discípulos de Jesús? Nosotros somos discípulos de Jesucristo. De Jesucristo. Correcto. Por supuesto que amamos a Dios y seguimos a Dios, pero lo hacemos a través de obedecer a su Hijo, de obedecer su palabra, de seguir sus pasos. Es así como somos nosotros, no testigos de Jehová, eso no somos. Somos testigos de Jesucristo, somos testigos de que Él vive, somos testigos de que Él nos salvó, somos testigos de que es por la fe que somos salvos, pues nosotros merecíamos la muerte, la condenación eterna, y Él nos trajo hacia sí con su amor, con su gracia. Dios existe. Yo sé que mi Salvador vive y que yo lo veré un día. Con mis propios ojos lo veré. Yo lo sé. Jesucristo vendrá. Lo he podido ver espiritualmente, pero vendrá el día de la consumación de todas las cosas cuando Cristo venga por su iglesia. Venga por mí y lo veré. Y fíjense que estas palabras que mencioné las dijo un autor del Antiguo Testamento, Job. Yo sé que mi Salvador vive. Bueno, Dios existe. Vamos a hacer un par de preguntas y respuestas. ¿Para qué? Esa es la idea, que vayamos aprendiendo, meditando, creciendo. ¿Cómo presenta la Biblia la existencia de Dios? Esa es la primera pregunta. Hablamos de la Biblia. ¿Cómo presenta la Biblia la existencia de Dios? Todos estos temas ya lo hemos visto, ¿eh? Estamos repasando. Sí. Creación en la creación y en la palabra. La palabra. Sí, correcto.
La Biblia presenta la existencia de Dios como un hecho, ¿no es cierto? Dios creó los cielos y la tierra. Correcto. Amén. Y es a través de la creación y de la palabra que sabemos que Él existe. Pero es un hecho. Dios creó. Dios existe. Bien. Segundo, ¿qué sentido interno tienen todas las personas, según la Biblia, en relación con la existencia de Dios? ¿Qué sentido interno tienen todas las personas en relación con la existencia de Dios? Él es nuestro creador, Ujú. que existimos por gracia de Él. Correcto. Estamos hablando de todas las personas, aún los que no tienen la Biblia, aún los que nunca escucharon la palabra de Dios. Ellos saben que tenemos Dios. un creador. Ellos saben que hay Dios. O sea, cuando dice el necio en el corazón no hay Dios, hablamos de todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. El necio dice no hay Dios. Correcto. Eso lo hemos visto entre otros lugares, ¿no? Hemos visto Romanos 1, a partir del versículo 19, que realmente todo el mundo sabe eso, de tal forma que no tienen excusa en el día del juicio. Ay, es que yo nunca conocí a un cristiano. No tienen excusa. Ellos serán juzgados porque no han creído, no le han dado la gloria a Dios. No le han dado la gloria a Dios, como lo hemos visto en Romanos 1. Por supuesto que al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Es decir, los que han escuchado sobre Jesucristo y no han creído en Él, es mucho más grave que aquellos que están en África, en alguna tribu, y nunca escucharon de Dios y están venerando a alguna serpiente o a algún fantasma, digamos, que se hayan inventado o lo que sea, ¿no? Es al que a mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Sí, Marta. Porque ellos lo han hecho por falta de conocimiento. Correcto. Entonces, por eso poco se les pedirá y de pronto el Señor será más misericordioso con ellos precisamente por eso, por falta de conocimiento de ellos. Correcto. Pero al que conoce, como usted ha dicho, se le es contado eso como pecado porque conoce la palabra, conoce de las obras de nuestro Creador. Correcto, muy bien, Marta. Marta, Señora. hermana Marta, ¿ustedes me escuchan? Sí. Sí, le estamos escuchando bien. Porque yo al rato estoy hablando y como que no me escuchaban. Ahora te escuchamos. Yo le cerré el micrófono porque se le estaba interfiriendo, entonces por eso se lo cerré. ¿Oyó? Qué pena. Vale. Bueno, entonces, como decíamos anteriormente, sí. A ver, ya perdí el punto. ¿Qué estabas diciendo, Marta? Que al conocedor que conoce de Dios. Ah, sí, ahora ya me acordé. Perfecto, gracias, Marta, por recordarme. Por eso, entonces, ¿habrán escuchado alguna vez gente que dicen, ay, todos los pecados son iguales frente a Dios? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Que hay gente que habla así? Un pecado es un pecado. Así hablan, ¿no? Un pecado es un pecado y son todos iguales frente a Dios. Yo no sé de dónde sacan eso. Porque Marta lo acaba de explicar muy bien. Al que a mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. ¿Cómo dijo Jesucristo sobre las ciudades donde él había estado y había predicado la palabra? ¡Ay de ti! ¿No es cierto? Ajá. Ay de ti, y así empezó a mencionar ciudades, ¿no es cierto? Capernaum, que hasta lo profundo serás tirado. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las obras que se han hecho en ti, hasta el polvo se habrían arrepentido. ¿Se acuerdan de esas palabras? Más o menos así, no las digo en perfección. Pero ahí lo ven, que Jesucristo siempre dejó muy marcado que hay pecados que son más grandes y ofensos para Dios que otros. Delfina, ¿quieres decir algo? No. Bueno, entonces, ahí lo ven. No crean esas mentiras de que todos los pecados son iguales. Todos los pecados nos llevan a la condenación, eso es verdad. Pero en la condenación hay diferentes grados de sufrimiento.
a los que mucho han pecado, mayores lazazos se les dará. Mayores castigos se les dará. Pero todos sufrirán eterna condenación. ¿Lo vemos a eso? Todos van a sufrir de una forma horrible, indescriptiblemente triste. Es el sufrimiento de la gente que no cree en Jesucristo, que mueren en sus pecados. Sin embargo, habrán algunos que sufrirán más, aún peor que otros. Eso enseña la palabra. No debemos olvidarlo. Entonces sí, tanto las personas de África que nunca escucharon de Dios, pero no le dan la gloria, y Dios se les había manifestado a través de la creación, tanto ellos como aquellos que leen la Biblia y vienen a nuestra iglesia, van a ir al infierno. Aquellos que no han creído en Jesucristo, por más que vinieron a nuestra iglesia y estuvieron entre nosotros, pero no quisieron realmente creer en Jesucristo, no creyeron en la salvación en Cristo Jesús, no confiaron en su obra para la salvación de nuestras almas. Entonces, ambos van al infierno, dice la palabra, pero será mayor el castigo para aquellos que han escuchado la salvación. Leemos en Hebreos capítulo 2, se acordarán, ¿no? Ay de aquel que descuide una salvación tan grande. Así lo dice Hebreos capítulo 2, ¿no? Una salvación tan grande. ¿Cómo se puede descuidar una salvación tan grande? Que uno la escucha y la descuida, la deja irse. Es grande. Bien, sí, la tercera pregunta. ¿Por qué algunas personas no reconocen la existencia de Dios? A esto no sé si lo hemos visto con detalle. Lo leí, pero no lo enfaticé, pero sí lo leí. Estaba en Romanos capítulo 1. ¿Por qué algunas personas no reconocen la existencia de Dios? Porque no han creído en Él, no lo han buscado. Sí, correcto. Por incredulidad. Por incredulidad, muy bien, muy bien. Porque creen en la ciencia. Porque son necios. Muy bien. Y porque no conocen. Sí, pero Dios dice que se les ha manifestado. Fíjense. Incredulidad. Porque son todos los Niegan la existencia. Miren, fíjense qué interesante lo que les digo ahora. Muy bien, Margarita, porque niegan eso, sí. Ahora escuchen esto. Alguien dijo porque son necios, es verdad. Pero ¿saben lo que dicen ellos? Lo leemos acá. Versículo 22 de Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea que ellos mismos creen que son sabios. Ellos están convencidos que ellos saben todo. Ellos saben y no necesitan darle la honra a Dios, porque ellos saben. No está lloviendo porque hemos tratado mal al Dios de la lluvia. ¿Entienden? Ellos se creen que saben todo. En vez de darle la gloria a Dios y pedirle a Dios que llueva, están preocupados porque no le han dado, ¿cómo se dice?, sacrificio a la Pachamama o a la madre naturaleza o lo que sea. No sé si me explico. Necios. Hay un Dios en el cielo, creador de todas las cosas. A Él hay que darle la gloria. A Él hay que pedirle. Ante Él hay que arrodillarse. Continúa diciendo. Y cambiaron, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así han mostrado su necedad. Su necedad se pone de manifiesto en que en vez de adorar a Dios, adoran a un hombre o a una mujer o adoran a un animal o lo que sea, ¿no? Ahí lo ven. Correcto, entonces lo que han respondido es correcto. ¿Por qué algunas personas no reconocen la existencia de Dios? Realmente porque ellos son necios en su necedad, en su así llamada sabiduría. Buscan todo tipo de explicaciones para todo. Alguien mencionó la ciencia. Muy bien mencionado, la ciencia.
también Los es filósofos también tampoco creen mucho. correcto. Tienen sus teorías de ellos, los filósofos. Los filósofos, muy bien. Los filósofos también tienen sus va y viene de pensamientos que nunca termina de saciarlos, que siempre llena más el vacío de sus corazones. El vacío de sus corazones, piensen en eso. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Es por eso que nada puede llenar ese vacío, porque la eternidad está en nuestros corazones. Y esa eternidad puede solo ser llenada por una persona. Ese es Dios. Solo Dios, que es eterno, puede llenar la eternidad de nuestros corazones. Porque nosotros somos seres eternos ahora. Dios nos creó a su imagen. Pablo lo menciona así cuando él habla con el rey Agripa. Dice, nosotros tenemos la esperanza puesta en la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Es decir, que todos van a resucitar. Nosotros somos seres eternos, vamos a vivir por siempre, ya que sea que en el infierno o en el cielo. Pero nosotros viviremos por siempre. ¿Quiénes vivirán en el cielo? Los que han creído en Jesucristo, los que han puesto su fe en Él. Pero el punto es, ahí solo Él puede llenar nuestro vacío en el corazón, porque es eterno ese vacío. Y Él, cuando viene a morar en nosotros, nos regala gozo. Él nos llena consigo mismo. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos es dado, dice Romanos 5, versículo 5. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Tenemos un gozo que es inexplicable. Y no solo tenemos ese gozo, somos exhortados a vivir con ese gozo. Gozaos en el Señor siempre, dice el Señor, en Filipenses capítulo 4. Y otra vez se los digo, gozaos en el Señor. Estamos llamados a vivir esa vida. Bueno, como ven, cuando uno tiene una reunión donde hablamos, hacemos preguntas, el tiempo pasa más rápido. Queríamos ver 3 atributos, hemos visto solo uno. Y yo no sé si vale la pena seguir avanzando. Yo mejor abro la ronda para que haya preguntas y respuestas sobre la existencia de Dios, sobre este tema. A lo mejor alguien quiere preguntar algo o quiere decir algo. Santi, Sí. es que hay personas, bueno, a mí por lo menos me han corchado con esto, pero ahora ya sé que no me van a corchar. Me preguntan, cuando pues yo hablo de Dios y entonces me dicen, bueno, ajá, y entonces ¿quién creó a Dios? Y bueno, ahí como que me corchaban, pero pues ahora ya con la explicación que usted nos dio, pues sí, ya tengo por lo menos una base para apoyarme allí y decirle eso. Pero entonces yo también, la verdad, me preguntaba eso antes. Ajá, pues nosotros sabemos que Dios es nuestro creador a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Él es nuestro Dios, nuestro creador, pero a Él, ¿quién lo creó? Porque a Él tuvo que crearlo alguien, ¿no? Pues yo la verdad me hacía esa pregunta, pero como usted dijo, Dios ya era, ya estaba, ya existía. Claro. Entonces, tenía yo esa duda y pues la verdad es que muchas gracias por habernos aclarado eso. Ya Sí. como le digo, ya puedo responder y decir eso. Cuando me pregunten quién creó a Dios, y Dios nos creó a nosotros y a Él quién lo creó. Santi, Claro. A ver, un momento Delfina, que está hablando Marta todavía. Por favor, que la que vaya a hablar, por favor, entonces levante la mano, porque creo que todas queremos hablar, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería Sí. preguntar y muchas gracias. Permítame responder antes de hablar. Yo creo que la Ingrid, no sé dónde está, Ingrid había levantado la mano y por eso le voy a pasar la palabra a ella después. Y después Delfina, ¿sí? Vamos a tratar de ver el orden siempre. Pero fíjense, muy, muy acertado, cuando nosotros tenemos que recordar que hay personas que no creen en la autoridad de la Biblia.
Y siempre que nosotros tenemos una conversación espiritual, tenemos que poner la base. ¿Se acuerdan que la última vez hablamos de la base? Y dijimos que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la base. Si no tenemos esa base, están ese tipo de pensamientos, Marta. Ese tipo de, ¿cómo se dice? De preguntas de la gente, ¿no? Ay, ¿y quién no creó a Dios? No. Nosotros tenemos la Biblia. Esa es la fuente de todas las cosas. Dios se ha manifestado en su palabra. Y Dios nos dice que Él creó todas las cosas y que Él es desde siempre. Él es desde antes de la creación, desde antes de todo. Él es. Fíjense cómo dice de Jesucristo. Creo que es Hebreos capítulo 12. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12. A ver, Mati, ¿cómo era Hebreos 12 que dice en alemán? ¿Te acordás de ese pasaje que dice que a ver, voy a buscarlo. Pero la cuestión es que el pasaje dice que ayer, hoy y por siempre es Jesucristo. ¿Conocen el pasaje? Ayer, hoy y por siempre. Ayer significa desde toda la eternidad. ¿Cómo? Significa desde toda la eternidad. De hoy y por siempre. Siempre es. De nosotros no se puede decir lo mismo. Nosotros tenemos un momento en que hemos sido creados. De Jesucristo no hay comienzo. Siendo hombre, sí, nació de la mujer, de la Virgen María, ¿no? Pero Él no tiene comienzo. Por eso dice Juan capítulo 1. Pueden abrir sus Biblias. Juan capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra de Dios. Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El versículo... Correcto, Jesucristo. Jesucristo. Por eso en el versículo 14 nos dice que el verbo fue hecho carne. O sea que el verbo es Jesucristo. En el principio era el verbo. ¿Cuándo es el principio? Cuando fueron creadas todas las cosas. Eso es el principio. Cuando fueron creadas todas las cosas. En el principio era el verbo. Jesucristo estuvo en el principio, cuando todo fue creado. Es decir, que Él es antes de la creación. Jesucristo es antes de la creación. Porque Él es Dios, igual que el Padre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir, que el verbo, Jesucristo, estaba con Dios. Y continúa diciendo, y el verbo era Dios. O sea que Jesucristo es Dios. Él estaba con Dios y Él es Dios. Y eso vemos, como lo dijimos la última vez, hay algunos que se quedaron para el tiempo de preguntas y respuestas, que lo hicimos después de la lección, y me preguntaban, y hemos hablado de la Trinidad. Son 3 personas la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los 3 son un solo Dios, son uno solamente, un Dios. Pero son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Pero el Padre es Dios y el Hijo es Dios. ¿Lo ven a eso? El Espíritu no es el Padre. Y el Padre no es el Espíritu. Pero los 3 son Dios. Cada uno de ellos son todos un solo Dios. Pero 3 personas. ¿Lo ven a eso? Es difícil de entender. Nuestras mentes finitas no lo van a comprender nunca. Pero es así. ¿Ok? Bien. Pero Jesucristo está desde el principio de la creación. Y el Padre y el Espíritu. Cuando vemos la creación en Génesis, leemos que Dios creó todas las cosas. En el principio, leemos que en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este sería Dios Padre. Y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ahí está Jesucristo. Cuando Dios habla, es Jesucristo. Él es el verbo. El verbo significa el hablar, ¿no es cierto? Y dijo Dios, ahí está Jesucristo, sea la luz, y fue la luz. ¿No es cierto? Ahí tenés al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al principio, ¿no es cierto? Bueno, y después, para confirmar esto, vean el versículo 26 de Génesis 1. Versículo 26.
Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo que hagamos? Si es un solo Dios. Fíjense cómo Dios habla en plural, porque son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y así habla Dios varias veces, ¿no es cierto? En plural. Que por cierto, cuando leemos, yo les hablé mal recién. En el principio creó Dios, les dije que ese es Dios el Padre, me equivoqué. Dice, en el principio creó Elohim. Elohim es el plural de Dios. Ahí vemos cómo en realidad Dios es un nombre en plural. Pero cuando dice creó, está en singular. O sea, creó una sola, está en singular, pero habla de un Dios que es plural. Difícil de comprender, pero así está escrito en hebreo justamente, para mostrarnos que Dios son tres personas, pero es un Dios. Creó está en singular, Dios está en plural. ¿Lo ven a eso? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Bueno. Amén, amén, amén. Bueno, la siguiente era Ingrid. Ingrid, ¿tú querías decir algo? Yo iba a decir, o sea, hacerle una pregunta que no es de lo mismo que usted está hablando, pero sí quisiera que me la contestara, por favor. ¿Cómo una persona, siendo cristiana, leyendo la palabra, congregándose y buscando de Dios, puede sentir ese vacío en su corazón y sentir como tanta tristeza? No sé si me entendió. Sí, entiendo. Miren, yo no quiero que se malentienda esto, ¿sí? Nuestra fe no depende de nuestras emociones. Si yo viviera de las emociones, yo también tengo tiempos de mucha tristeza y que estoy como muy decaído y triste, ¿no es cierto? No me malentiendan, que eso es común. ¿Por qué estás abatida mi alma? Confía en Dios, ¿no es cierto? O sea, tenemos que entender, el salmista también muchas veces parece un hombre completamente perturbado, triste, pasando por un tiempo de mucha, ¿cómo se dice? Tribulaciones de todo tipo. No, eso es normal. Pero la diferencia, hermana Ingrid, es que nosotros clamamos a Dios. Confía en Dios. Alma mía, levántate, mira al Salvador. Y el deseo profundo del corazón está en sabiendo que el único que puede llenar tu alma es tu Salvador y nadie más. Solamente Dios puede darte aquello que tú estás necesitando y vos sabés que es así. Estás convencida que es así. No hay nadie ni nada en el mundo que puede sacarte tu Salvador por más que te sentís vacía. En cambio, yo hablaba de otro tipo de gente y es bueno que lo preguntes. Yo hablo de gente que está en el vacío de una persona que está perdida, que no conoce a Dios, que no sabe nada de Dios. Yo mismo fui así cuando estaba perdido. Cuando yo estaba perdido, era otro tipo de vacío, ¿no es cierto? Era un vacío feo, era un vacío oscuro de no conocer a Dios. Yo me metí en todo tipo de pensamientos orientales, de pensamientos positivos y todo tipo de cosas donde no estaba Dios, ¿me entienden? Y Dios en su gracia, a través de su palabra, me acercó a Él, me mostró mis pecados, me pude arrepentir de mis pecados y me mostró a Jesucristo el Salvador. ¿No puedes ver la diferencia entre los dos tipos de vacío? Uno tiene que ver solo con emociones, el otro tiene que ver con un vacío de tinieblas. Él nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz. ¿Lo ves? Nos saca de la ceguedad y nos da la vista para que podamos ver al Salvador. Nos habla como sus ovejas. ¿No es cierto? Delfina, ¿tú querías preguntar algo? A ver, resulta que en las preguntas que usted nos dejó,
nos preguntaba que cuál atributo era más importante, pero pues yo no tuve al principio de la clase, Sí. pero yo tuve más o menos reaccionando. Pero y del pues final, para mí- no, pero no me respondas eso, porque no hemos visto al final eso. Lamentablemente, vale. al principio de la clase les mencioné que tomé la decisión de no ir tan rápido, porque son 24 atributos y los habría tenido saltando de un pasaje al otro y no habrían podido realmente aprender mucho. Y Vale. por eso tomé la decisión de ver 3 atributos, de los cuales solamente hemos hecho uno el día de hoy. O sea, ahí ven cómo Vale, pastor. el espíritu va como quiere, ¿no? Y así lo dejemos al Señor que trabaje como quiere. Mi objetivo era ver 3, hemos visto solo uno, pero yo creo que vamos a ir a la velocidad que Dios nos vaya mostrando. Y cuando hayamos terminado los 24, ya tendremos la respuesta a esa pregunta. Vale, pastor. Sí. Dale. Bueno. Perdona. Bueno, No, sí, tú no lo sabías. no. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o quieren que cerremos en oración? Yo quería, Santi, yo quería decirle a la hermana Ingrid, Ujú. la pregunta que ella dijo, que por qué una persona siendo cristiana se siente triste, se siente vacía. Entonces yo quería dar mi opinión. Sí, Como nosotros somos seres humanos, a veces puede suceder eso. A mí me ha sucedido que he estado triste sin nadie hacerme nada, pero lo mejor de todo es que nosotros tenemos una esperanza, tenemos a Dios. Sí. Y cuando a mí me ha dado eso, yo me pongo y hablo con Él. Y le pregunto, Señor, ¿por qué hay tristeza en mi corazón? Así como dijo el salmista, ¿por qué está batida, alma mía? Porque a veces hay tribulaciones, a veces hay cosas que uno no puede resolver y uno se siente triste. Entonces, lo mejor es que cuando usted tiene a Dios, usted puede conversar con Él y preguntarle, yo me he sentido así. Hay veces, no siempre, porque somos humanos. Señor, ¿por qué mi corazón está triste si te tengo a ti? Lo tengo todo. Mi familia está bien. Y tú eres Jehová Jireh. Tú eres mi médico, tú eres todo. ¿Por qué mi corazón se siente triste? Y he llorado con Él en el santuario. He dicho, quítame esta tristeza, porque no viene de ti. Porque tu palabra dice que nos gocemos y nos alegraremos en Jehová. Entonces, a veces como seres humanos eso nos pasa. Y el Señor me la ha quitado. Me ha puesto a cantar. Por ejemplo, usted pone una alabanza, mi hermana, usted alaba a Dios. Porque a veces puede ser que el Espíritu Santo esté pidiendo que alabe, que ore. Se va con Él solo y ora. Y yo no he sentido. Después me pongo a alabar a Dios y me pongo a cantar y me pongo a adorar y me pongo a hablar con Dios. Y he sentido que todo se me ha ido. Y digo, wow, cómo el Señor me quitó esa tristeza y poner todas las cosas en manos de Él, porque somos humanos. Y la palabra dice, someteos a Dios y resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, por eso, cuando nos sintamos así, es bueno alabar a Dios y hablar con Él. Y Él nos va a quitar toda tristeza de nuestros corazones. amén. Gracias. Amén. Muchas gracias por el testimonio, Cristina. Muy acertadas tus palabras. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra persona que quiera decir algo o si no cerramos en oración? Pastor Santi, yo duré un tiempo. Yo estoy escuchando a la hermana lo que ella está diciendo y digo que es una realidad, que así. Pero yo duré un tiempo que yo me dormía, lloraba, ¿verdad? Pero yo me despertaba en la madrugada con un miedo tan grande, una tristeza. Y yo me sentaba en la cama. Pensaba que quizá era porque pensaba mucho en mis hijos, porque mis hijos viven fuera de mí. Pero a mí me daba esa tristeza y ese miedo tan grande y yo oraba. Y con el tiempo yo nunca dejé de orar. Ayunaba y yo decía, Señor, ¿me le irá a pasar algo a mis hijos? ¿Qué será lo que me pasa? Pero yo oraba y lloraba porque tenía como un sentimiento que yo no sé de dónde me venía.
Bueno, por eso yo creo, Dominga, en una cosa no comparto del todo. ¿Me puedes apagar el sonido un segundo, Dominga? Que hace eco. Yo no comparto el pensamiento de que este abatimiento del corazón realmente no venga de Dios. No lo comparto en el sentido de que hay veces que no viene de Dios, pero muchas veces que sí viene. Probablemente, hermana Dominga, no hemos escuchado el final de lo que estás contando, ya lo dirás ahora, pero hay veces que Dios nos pone un peso en el corazón por nuestros hijos, por alguna persona, y Dios quiere que oremos, Dios quiere que ayunemos, Dios quiere que nos levantemos y que luchemos. No podemos decir que no viene de Dios, ¿lo entienden a eso? No somos Dios para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado. Y no se olviden que todas las cosas, aun si no hubiera sido directamente de Dios, hasta las cosas malas son para bien. Dios es soberano, está por encima de todo. Y Él no va a dejar que vengan las pruebas más de lo que podemos resistir. Es decir, que está, la palabra lo dice de esta forma: ¿ha sucedido algún mal en la ciudad del cual Dios no recuerdo si dice que Dios no lo haya hecho, pero no es de forma directa que Dios actúa cuando sucede algo mal. Ahora, hay veces que suceden juicios y ahí lo hace Dios de forma directa. Ahora, Dios permitió en la vida de Job que Satanás lo atacara. ¿Lo pueden ver a eso? Dios lo permitió. ¿Y qué salió de Job? Salió la fe que tenía en Dios. Dios perfecciona a sus santos. Lo llevó a Job a que orara, a que pidiera, a que alabara a Dios. Y luego salieron muchas cosas que no eran buenas de Job, pero Dios volvió a hablar con Job y a purificarlo aún más. Y dice la palabra que Job fue doblemente bendecido en todas las cosas. Doblemente bendecido, ¿no es cierto? Entonces, espero que esté claro, ¿sí? Que al fin y al cabo, estas tristezas no necesariamente vienen del malvado. Y aun si fueran del malvado, podemos orar, como dijo una hermana, no me recuerdo quién era. Amén. Finalmente, Satanás huirá de nosotros. Tenemos que humillarnos, someternos a su mano, y Él va a ser glorificado. Así es. Muy bien. Dominga, tú querías terminar tu testimonio, no sé si querías terminarlo aún. No se te escucha, tu micrófono no va bien. Ahora sí me escucha. Muchas cosas, tristezas, tribulaciones vienen de parte de Dios. Y la verdad es que yo puedo dar testimonio de eso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y uno dice, mucha gente dirá, pero ¿por qué de parte de Dios me vienen tribulaciones? A mí se supone que Dios es Dios y Él es nuestro creador y Él no quiere nada malo para nosotros. Precisamente porque Dios necesita glorificarse. Y Él muchas veces se glorifica a través de esa tribulación, de ese vacío, de esa tristeza que hay en nuestro corazón. Y como les repito, lo digo por experiencia, o como testimonio, porque así me ha pasado. He tenido tribulaciones, pues mejor dicho, que yo dije, como decimos nosotros, hasta aquí me trajo el río. Pero es precisamente porque Dios en ese momento se está glorificando. Y lo que hizo con Job, eso es una prueba más fiel pues que tenemos y más conocida, ¿ya? Que el Señor se glorificó en él, permitiéndole al demonio hacerle todas esas maldades. Y mire, entonces para honra y gloria de nuestro Dios, muchas veces las cosas malas son para bien, porque el Señor es el que sabe de qué manera se manifiesta y se glorifica con nosotros. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por el testimonio. Sí, les recuerdo que también en 2 Corintios 12, a partir del versículo 7, dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, Dios no le quitó el aguijón de la carne a Pablo. Ese aguijón de la carne probablemente era su ceguedad, no veía bien. Alguna cosa era ese aguijón de la carne, no nos es dicho. Sin embargo, eso lo llevó a que clamara a Dios. Dice 3 veces, es decir, muchas veces oró a Dios. Es el número perfecto, 3, dicen algunos comentaristas. Él pidió muchas veces a Dios, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. En tu debilidad se perfecciona. Mi gracia se perfecciona mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el Señor Jesucristo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese es el motivo que había. Pablo no lo conocía, pero se lo manifestó Dios. Y entonces nosotros también podemos decir, Señor, deja que tú seas glorificado. Deja que tu poder se manifieste. Pablo lo dijo así, de buena manera me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloriarse en las debilidades. Yo tenía una hermana que ya no está con nosotros, pero ella siempre yo le decía, hermana Hildegard, dígame cómo se encuentra usted. Y ella decía, ay, me duele esto, me duele lo otro y tal, pero el Señor está conmigo, pero el Señor me sostiene, pero el Señor. Y al final uno se iba tan contento de la conversación. Pobre mujer, estaba sufriendo mucho, pero ella le daba tanta gloria a Dios que uno se iba de cada conversación edificado. Y por supuesto, orábamos por esa hermana, pero siempre te daba ese sentimiento tan bonito de que el Señor era glorificado en sus debilidades. Bueno, ¿algún otro comentario? Y si no, cerramos en oración. Muy bien, entonces... Gracias, Santi, por el mensaje. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y gloria a Dios por todo. Y nos vamos a ver la próxima vez. No hemos terminado con hemos comenzado con estos atributos de Dios. La próxima vez veremos Dios es conocible. Dios es conocible. Y vamos a tener también las 3 preguntas. Y si Dios quiere, veremos otro atributo más. Dios es independiente. Pero vamos a ir avanzando poquito a poco y vamos a ir viendo cómo Dios nos va abriendo las puertas. Importante es que tengamos esta posibilidad de hacer preguntas, respuestas, meditar, porque es justamente en conocerle a Él que podemos realmente vivir la vida eterna. Jesucristo dijo, esto es la vida eterna, el conocerte a ti y a aquel a quien tú has enviado. Lo dice en Juan capítulo 17, versículo 3. Conocer a Dios es la vida eterna. Tenemos que entenderlo eso. Por eso queremos ir avanzando en este estudio para conocer cada vez más a Dios. Y al conocerlo vamos a ver cómo muchos malentendidos se disipan, desaparecen. Y la luz de la verdad va llenando más nuestras vidas. Jesucristo lo dijo de esta forma. Él dijo, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Con otras palabras, muchas mentiras que nos han dicho con el tiempo, muchos malentendidos que tenemos, mentiras también de Satanás, mentiras de cosas. Hoy habíamos hablado de algunas cosas, algunas personas que dicen, por ejemplo, todos los pecados son iguales, son mentiras, ¿me entienden? Y vamos quitando esas mentiras y dejamos que la verdad sobre Dios nos libere más y más, para que en todo sea Él glorificado. Ya somos libres, por supuesto, porque Jesucristo nos ha salvado, pero en la práctica, en el día a día, queremos vivir esa libertad y Él dice que la verdad nos va a hacer libres en el día a día también, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una oración para cerrar.